Bienvenidos a Dentro de mi propia mente, el canal donde exploramos las historias más inquietantes y misteriosas que te dejarán pensando mucho después de que las luces se apaguen. Hoy les traemos la primera historia del capítulo 15, un relato escalofriante que transcurre en la majestuosa ciudad de Quito, conocida por sus rincones llenos de historia, pero también de secretos oscuros. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras narraciones. Ahora, acompáñanos en esta experiencia y prepárate para cuestionar la realidad tal como la conoces. Era una noche fría en Quito, y la ciudad parecía haber sido envuelta por una densa niebla. Mauricio, un hombre de unos 40 años, llevaba ya 2 décadas trabajando como taxista. En ese tiempo había recorrido cada rincón de la capital, desde los empinados barrios del sur hasta las elegantes calles de Cumbayá. Esa noche, sin embargo, sentía un extraño presentimiento, como si algo fuera a cambiar su rutina habitual. Había pasado por la Basílica del Voto Nacional, cuyas imponentes gárgolas parecían cobrar vida en la penumbra. Desde el asiento del conductor, Mauricio contempló por un momento las agujas de la iglesia que se alzaban hacia el cielo como guardianes vigilantes de la ciudad. Quito, con su mezcla de historia y modernidad, siempre lo había fascinado. Pero esta noche, algo en el aire se sentía diferente. Decidió tomar un último recorrido antes de regresar a casa. Conducía por la carretera Vía La Costa, un camino solitario y serpenteante que conectaba Quito con el litoral. Era un trayecto que rara vez tomaba a esa hora, pero el impulso de explorar algo distinto lo había llevado allí. Mientras avanzaba, las luces de su taxi apenas lograban atravesar la espesa niebla. Entonces, al girar en una curva, vio una figura a un lado de la carretera. Mauricio pisó el freno, confundido. Allí, en medio de la oscuridad, estaba una joven haciendo señas con la mano. Por un momento, dudó. Había escuchado demasiadas historias de otros taxistas sobre apariciones en esa vía. Pero algo en ella lo intrigaba. Parecía real. La joven era hermosa, con una belleza que parecía sacada de otro mundo. Vestía un sencillo vestido blanco, que flotaba con la brisa nocturna. Su piel era tan pálida que contrastaba con la oscuridad, y su cabello negro caía en suaves ondas que enmarcaban un rostro de porcelana. Pero lo que más llamó la atención de Mauricio fueron sus ojos, grandes, oscuros y llenos de una tristeza inexplicable. «Joven, ¿podría llevarme a mi casa, por favor?» Mauricio asintió lentamente, como si estuviera hipnotizado. «Mauricio». «Claro, súbase». La joven abrió la puerta trasera y se sentó con una elegancia que desconcertó a Mauricio. «Mauricio, ¿a dónde vamos?» «Joven, a San Juan en el centro de Quito». Mauricio encendió el motor y retomó el camino. Mientras conducía, intentó entablar una conversación. «Mauricio, ¿qué hacía alguien como usted en un lugar tan apartado a estas horas?» «Joven, fui a visitar a alguien, pero no pensé que se haría tan tarde». La respuesta era vaga, pero Mauricio decidió no insistir. Mientras el taxi avanzaba por las calles desiertas, Mauricio intentó llenar el silencio con anécdotas de su trabajo. «Mauricio, hace años recogía a un turista cerca del centro histórico. No podía dejar de hablar de lo hermosas que son las iglesias de Quito, especialmente la Compañía de Jesús. ¿La conoce?» La joven asintió lentamente, y en su rostro apareció una ligera sonrisa. «Joven, es uno de mis lugares favoritos. Me encanta cómo el interior brilla con oro. Es como estar en otro mundo, Mauricio». «Es cierto. Y desde el panecillo se tiene una vista increíble, especialmente al anochecer». De pronto, la joven rompió el silencio con una pregunta inesperada. «Joven, ¿alguna vez ha sentido que está viviendo un sueño? Algo tan extraño que parece no ser real». Mauricio sintió un escalofrío al escucharla. «Mauricio, bueno, quizás. A veces, cuando manejo por estas calles vacías, siento como si estuviera atrapado entre 2 mundos. Es difícil de explicar». Ella lo miró por el espejo retrovisor, y por un instante, sus ojos parecieron brillar con un extraño destello. «Joven, tal vez todos estamos atrapados, de alguna forma». La frase lo dejó pensativo. Había algo inquietante en la forma en que lo había dicho, como si ella supiera algo que él no podía comprender. Finalmente,
Llegaron al barrio de San Juan, conocido por sus casas antiguas y sus calles empinadas. La joven le indicó una casa vieja con una fachada desgastada. Las ventanas estaban cubiertas por gruesos cortinajes, y el portón de madera parecía que no había sido abierto en años. «Joven, espéreme un momento. Voy por el dinero». Mauricio asintió y encendió la radio para entretenerse mientras esperaba. La canción que sonaba era un viejo bolero que le recordaba a su juventud, pero los minutos pasaban y la joven no regresaba. Decidió bajarse del taxi y tocar el portón. Este estaba entreabierto, lo que lo hizo sentirse incómodo. Empujó la puerta con cuidado y entró. El interior de la casa estaba tenuemente iluminado por velas. El aire estaba impregnado de incienso, y un grupo de personas vestidas de negro rezaba en silencio alrededor de un ataúd. Mauricio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus ojos se posaron en la fotografía que descansaba sobre el ataúd. Era la joven que había llevado en su taxi. Su piel de porcelana, su cabello negro y su vestido blanco eran inconfundibles. Bajo la foto, un letrero decía: «En memoria de María Belén R., 1999-2024». Mauricio retrocedió, incapaz de creer lo que veía. En ese momento, una mujer mayor se acercó a él con los ojos llenos de lágrimas. «Mujer mayor, disculpe, ¿usted conocía a mi hija?» «Mauricio, yo la acabo de traer en mi taxi». La mujer lo miró con incredulidad. «Mujer mayor, eso no puede ser. Mi hija murió hace 3 días en un accidente en la carretera». Mauricio salió de la casa tambaleándose. Subió a su taxi y arrancó a toda velocidad, dejando atrás el barrio y las luces titilantes de las velas. Mientras conducía, pensaba en lo que había sucedido. ¿Había sido real? ¿O su mente le estaba jugando una mala pasada? Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la joven mirándolo desde el asiento trasero. Desde entonces, Mauricio evita las carreteras solitarias. Pero, en las noches más frías, jura escuchar una voz suave llamándolo desde el vacío de su taxi. Bienvenidos a Dentro de mi propia mente, la segunda historia de esta velada. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras aterradoras historias. Hoy, te contaré un relato sobre una familia que se muda a un pequeño pueblo costero, donde las apariencias son engañosas, y la historia del lugar es mucho más oscura de lo que imaginan. Una familia de Quito decidió mudarse a un pequeño pueblo en la costa, buscando escapar de la ajetreada vida de la ciudad. El trabajo de ambos padres, las escuelas de los niños, todo parecía indicar que necesitaban un cambio de escenario. El estrés y la rutina diaria los había agotado, así que pensaron que mudarse a un pueblo tranquilo les daría la paz que tanto anhelaban. El pueblo parecía sacado de una postal. Las casas de colores pastel se alineaban a lo largo de calles empedradas, rodeadas por una vegetación exuberante. El sonido de las olas chocando contra las rocas a lo lejos, el canto de los pájaros al amanecer, el aire fresco del mar. Todo parecía ideal. El ambiente era tan apacible que no podían imaginar que allí, en esa comunidad tan cálida, existía una historia que no estaba destinada a ser conocida. El pueblo era pequeño, pero sus habitantes eran conocidos por su amabilidad. La familia se adaptó rápidamente. Los primeros días estuvieron llenos de visitas a las tiendas locales, charlas con los vecinos y paseos por los alrededores. Había un panadero que siempre tenía el pan más fresco del pueblo, un lechero que recorría las calles a primeras horas de la mañana, y un hombre que, en su bicicleta, vendía los periódicos del día. Con el tiempo, la familia entabló una relación cercana con ellos, compartiendo pequeñas charlas durante el día. El panadero les habló sobre cómo había crecido en ese pueblo, cómo todo parecía igual durante años. Les contó que, desde joven, había trabajado en su panadería, que había sido su padre, y luego su abuelo quienes habían comenzado el negocio. El lechero les relató historias sobre los diferentes rincones del lugar, y cómo las calles aún guardaban secretos de antaño. Recordaba cuando las calles se cubrían de niebla por las mañanas, y cómo muchos jóvenes del pueblo jugaban por las tardes, ajenos a los oscuros secretos que la comunidad guardaba. Y el hombre de los periódicos, con su bicicleta siempre rechinante, les hablaba sobre las pequeñas noticias que llegaban a través de la costa. Era un hombre amable, de pocas palabras, pero siempre con una sonrisa en su rostro. La familia se sentía cada vez más conectada con el pueblo.
A pesar de lo extraño que les parecía el cementerio abierto, sin cercas ni puertas, nunca pensaron en ir a verlo. El lugar no parecía tener nada fuera de lo común, y los aldeanos parecían considerarlo como parte del paisaje. De hecho, nadie hablaba mucho sobre el cementerio, y aquellos que lo hacían lo describían como un lugar pacífico. Es un lugar donde los muertos descansan tranquilamente, solían decir. Pero la familia sentía que algo estaba fuera de lugar. ¿Cómo podía un cementerio estar tan abierto? Algo no cuadraba, aunque nadie parecía darle importancia. Pasaron los días y la curiosidad de la familia aumentó. Quisieron saber más sobre la historia del pueblo, sobre los orígenes de esa extraña costumbre de tener un cementerio sin protección, al que cualquiera podría entrar en cualquier momento. Fue entonces cuando decidieron ir a visitarlo. El padre, con el deseo de entender más sobre su nuevo hogar, sugirió que era hora de conocerlo. Así que un cálido día de otoño, con el cielo despejado y una suave brisa que soplaba desde el océano, la familia decidió hacer el recorrido. Se dirigieron hacia las afueras del pueblo, al cementerio. El lugar no estaba lejos de la pequeña plaza, solo unos minutos caminando. La entrada, o lo que parecía la entrada, era un camino de tierra rodeado de árboles que se alzaban hacia el cielo. Al principio, todo parecía tranquilo, pero a medida que se acercaban, el ambiente se volvió extrañamente silencioso. No había ruido alguno, como si el aire mismo se hubiera detenido. Cuando llegaron, lo primero que les llamó la atención fue la estructura del cementerio. No había muro ni puerta que lo cerrara. Las tumbas se alineaban a lo largo del camino, y a la distancia, algunas parecían estar mucho más envejecidas que otras. Sin embargo, lo que realmente desconcertó a la familia fue que las lápidas de 3 tumbas en particular destacaban. Eran las tumbas de los 3 hombres con los que habían hablado tantas veces en el pueblo: el panadero, el lechero y el hombre del periódico. La familia se acercó a las tumbas, y al leer las inscripciones en las lápidas, se quedó paralizada. Las fechas de muerte que aparecían en las tumbas eran claras. El panadero había muerto en 1880, el lechero en 1890 y el hombre del periódico en 1900. ¿Cómo podía ser esto posible? Si esos hombres estaban muertos desde hacía más de un siglo, ¿quiénes eran en realidad las personas con las que habían estado socializando todos esos días? La familia no podía comprender lo que estaban viendo. Durante meses, habían tenido conversaciones cotidianas con estos hombres. Todos parecían tan vivos, tan reales, tan humanos. Pero ahora, frente a las lápidas, todo comenzaba a cobrar un tinte más siniestro. Al instante, un dolor punzante les recorrió la cabeza. La familia se sintió mareada, como si el mundo entero se desvaneciera a su alrededor. Los ojos les pesaban y la visión se tornó borrosa. En un parpadeo todo desapareció. Perdieron la conciencia. Cuando la familia despertó, ya no estaban en el cementerio. Se encontraban de vuelta en su casa, en sus camas, como si nada hubiera sucedido. Pero algo no estaba bien. Las paredes de la casa, que antes estaban adornadas con fotos familiares, ahora mostraban nuevas imágenes. Eran fotos en blanco y negro, con bordes deshilachados por el paso del tiempo. Fotos de los mismos 3 vecinos: el panadero, el lechero y el hombre del periódico. Pero lo más aterrador de todo era que las fotos no solo eran en blanco y negro, sino que parecían ser de más de 100 años atrás. La familia miró las imágenes una y otra vez, con incredulidad, y comenzó a analizar las fechas y los detalles. Todos los rostros en esas fotos, tan familiares en apariencia, estaban allí, inmortalizados en el tiempo, pero sus ojos parecían mirar desde una era lejana, mucho antes de que ellos nacieran. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué esas fotos tan antiguas? ¿Cómo podían los 3 hombres seguir apareciendo en sus vidas si ya habían muerto hace tanto tiempo? Un estremecimiento recorrió la espalda de la familia al darse cuenta de que no solo las fotos eran antiguas. Los muebles de la casa, el reloj de pared, los cuadros en las paredes, todo parecía más viejo, más desgastado, como si el tiempo hubiera retrocedido sin que ellos lo notaran. La familia comenzó a preguntarse si todo lo que había ocurrido era una pesadilla, o si realmente estaban atrapados en un ciclo interminable. Era posible que los 3 vecinos, el panadero, el lechero y el hombre del periódico, fueran fantasmas que nunca habían dejado el pueblo. Ahora te pregunto, ¿qué piensas tú? ¿Cómo explicas lo que ocurrió en el cementerio? ¿Es posible que los 3 vecinos fueran fantasmas del pasado, o hay algo aún más oscuro y siniestro en este pueblo? ¿Qué le pasó a la familia? Déjame tus comentarios y teorías.
Bienvenidos a Dentro de mi propia mente. Esta es la tercera historia de la velada. Si no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita. En la ciudad de Ambato, edificios antiguos se alineaban en calles estrechas y empedradas, cada uno con su propia historia que contar. Las fachadas de las casas, con sus colores desvaídos y balcones de hierro forjado, evocaban una época en la que la vida era más simple, pero llena de carácter. Entre ellos se encontraba una tienda peculiar, el Rincón Olvidado. Esta tienda, con su fachada desgastada y su letrero apenas legible, parecía un portal a otro tiempo. Era un lugar donde los objetos olvidados encontraban un nuevo hogar y donde cada artículo tenía una historia que contar. Sus ventanas polvorientas mostraban una mezcla de antigüedades, cada una susurrando historias de épocas pasadas. Desde muñecas de porcelana hasta relojes antiguos, cada objeto parecía tener una vida propia, esperando ser descubierto por alguien que apreciara su valor. El aire era denso con el aroma de madera envejecida y recuerdos olvidados. Cada rincón de la tienda estaba lleno de tesoros, desde muebles de madera tallada hasta libros antiguos con páginas amarillentas. Era un lugar donde el pasado cobraba vida. Este era un lugar donde el tiempo parecía detenerse. La luz tenue que se filtraba a través de las ventanas creaba un ambiente casi mágico, donde cada sombra parecía contar una historia. Era un refugio para aquellos que buscaban una conexión con el pasado. Javier, un joven estudiante de historia, se sintió atraído por el aura enigmática de la tienda. Desde niño, había sentido una fascinación por los objetos antiguos y las historias que llevaban consigo. Para él, cada pieza era una ventana a un mundo diferente. Estaba cautivado por el pasado. Sus misterios lo llamaban. Cada objeto en la tienda parecía tener un imán invisible que lo atraía, y no podía evitar preguntarse sobre las vidas de las personas que alguna vez poseyeron esos artículos. Al entrar, lo recibió el aroma a moho de papel viejo y el suave tintineo de campanillas de viento. Era como si la tienda misma le diera la bienvenida, invitándolo a explorar sus secretos. Cada paso que daba resonaba en el suelo de madera, añadiendo una banda sonora a su aventura. El dueño de la tienda, un anciano encorvado con ojos como fotografías descoloridas, ofreció una sonrisa desdentada. Su presencia añadía un aire de misterio al lugar, como si él mismo fuera una reliquia de tiempos pasados. Con una voz suave y temblorosa, le dio la bienvenida a Javier. Javier sintió una emoción recorrerlo. Era una mezcla de anticipación y curiosidad, como si estuviera a punto de descubrir un secreto bien guardado. Sus ojos brillaban con entusiasmo mientras recorría la tienda, tocando suavemente cada objeto como si fuera un tesoro. Sabía que había encontrado algo especial. En un rincón polvoriento, vio un libro antiguo con una cubierta de cuero desgastada. Al abrirlo, descubrió páginas llenas de notas y dibujos hechos a mano. Era como si el libro le hablara, revelando secretos de una época olvidada. Javier sonrió, sabiendo que su búsqueda había valido la pena. La mirada de Javier recorrió los estantes abarrotados, cada objeto susurrando su historia silenciosa. Era una tarde lluviosa, y el sonido de las gotas golpeando el techo de hojalata del viejo almacén creaba una sinfonía melancólica. Javier, un coleccionista apasionado de antigüedades, había visitado muchas tiendas a lo largo de los años, pero esta tenía algo especial, algo que lo atraía de una manera inexplicable. Cada rincón del lugar estaba lleno de objetos que parecían tener una vida propia. Había relojes antiguos que ya no marcaban la hora, pero que aún parecían latir con un ritmo propio, y espejos que reflejaban no solo la imagen de quien se miraba en ellos, sino también un pasado lejano y olvidado. Sus ojos se posaron en una muñeca de porcelana encaramada precariamente sobre una pila de libros encuadernados en cuero. La muñeca tenía un aire de misterio, como si guardara secretos de tiempos pasados. Javier sintió una conexión inmediata con ella, como si la muñeca lo estuviera llamando. Sus ojos azules, una vez vibrantes, ahora descoloridos por el tiempo, parecían seguirlo. Era como si la muñeca tuviera una vida propia, una presencia que Javier no podía ignorar. Los ojos de la muñeca, aunque descoloridos, tenían una profundidad que parecía contar historias de tiempos pasados, de amores perdidos y de tragedias olvidadas. La muñeca vestía un vestido de encaje andrajoso, su piel de porcelana extrañamente fría al tacto. Javier extendió la mano y tocó la muñeca,
sintiendo una extraña energía que parecía emanar de ella. Era una sensación inquietante, pero al mismo tiempo fascinante. La muñeca parecía tener una historia que quería contar, y Javier estaba decidido a descubrirla. Una energía extraña parecía emanar de ella. Javier no podía apartar la vista de la muñeca, y cuanto más la miraba, más sentía que había algo especial en ella. Era como si la muñeca tuviera un aura, una presencia que llenaba la habitación. Javier sabía que tenía que llevársela a casa, que tenía que descubrir los secretos que la muñeca guardaba. Intrigado, Javier compró la muñeca, ignorando la críptica advertencia del vendedor. «Cuidado, joven». El vendedor, un hombre anciano con ojos cansados pero sabios, le advirtió que no todo lo antiguo es inofensivo, pero Javier, en su emoción, desestimó la advertencia como una simple superstición. Estaba demasiado emocionado por su nuevo hallazgo como para preocuparse por viejas leyendas. No todo lo antiguo es inofensivo. Las palabras del vendedor resonaron en la mente de Javier, pero él las descartó rápidamente. Estaba convencido de que la muñeca era solo un objeto inanimado, una pieza más para su colección. No podía imaginar que algo tan hermoso pudiera ser peligroso. Javier lo descartó como superstición. Su emoción anulaba cualquier presentimiento. Estaba ansioso por llevar la muñeca a casa y encontrar un lugar especial para ella en su colección. No podía esperar para mostrarla a sus amigos y contarles la historia de cómo la había encontrado. Envolvió cuidadosamente la muñeca y la llevó a casa, sin darse cuenta de la oscuridad que había invitado a su vida. Mientras caminaba de regreso a su casa bajo la lluvia, Javier no podía dejar de sonreír. Estaba seguro de que había encontrado un verdadero tesoro. Pero lo que no sabía era que este tesoro traería consigo más de lo que él había esperado. La muñeca, con su misteriosa energía, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La primera noche con la muñeca resultó inquietante. Javier había encontrado la muñeca en una tienda de antigüedades, un lugar oscuro y polvoriento lleno de objetos olvidados por el tiempo. La muñeca, con sus ojos azules penetrantes y su vestido de encaje antiguo, parecía llamarlo desde una esquina oscura del local. Decidió llevársela a casa, pensando que sería una pieza interesante para su colección. Sin embargo, desde el momento en que la colocó en su habitación, una sensación de incomodidad comenzó a invadirlo. Javier se despertó con la clara sensación de ser observado. Era como si unos ojos invisibles lo siguieran en la oscuridad. Intentó convencerse de que era solo su imaginación, pero la sensación persistía, haciéndolo sentir vulnerable y expuesto. Cada pequeño ruido en la casa parecía amplificarse, y el silencio de la noche se volvía ensordecedor. Una corriente fría serpenteaba por su habitación, helando hasta los huesos. No había ninguna ventana abierta, y sin embargo, el aire se sentía gélido y pesado. Javier se levantó para revisar, pero no encontró ninguna explicación lógica para el frío. La temperatura parecía bajar aún más cuando se acercaba a la muñeca, como si ésta emanara una energía helada. Juraría haber escuchado un susurro débil, como el susurro de la seda, pero lo descartó como su imaginación jugándole una mala pasada. Sin embargo, los susurros se repetían, siempre al borde de su audición, como si alguien estuviera tratando de comunicarse con él desde el más allá. Cada vez que intentaba concentrarse en el sonido, este desaparecía, dejándolo con una sensación de inquietud creciente. Sus sueños, sin embargo, estaban lejos de ser inocentes. Soñaba con la muñeca, con sus ojos fríos y su sonrisa inquietante. En sus sueños, la muñeca se movía, caminaba por su habitación y lo observaba mientras dormía. Se despertaba sudando frío, con el corazón latiendo a 1000 por hora, incapaz de sacudirse la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Noche tras noche, las perturbaciones se intensificaban. Los ruidos se volvían más fuertes, los susurros más claros y la sensación de ser observado más opresiva. Javier comenzó a dudar de su cordura, preguntándose si todo era producto de su mente o si realmente había algo sobrenatural en su hogar. La falta de sueño y el constante estado de alerta lo estaban desgastando, física y mentalmente. Los objetos se movían inexplicablemente. Una silla que había dejado en un rincón aparecía en otro lugar, y pequeños objetos desaparecían solo para reaparecer en sitios insólitos. Javier intentó racionalizar estos eventos, pero cada vez era más difícil ignorar lo evidente. Algo extraño estaba ocurriendo.
Los susurros se transformaban en risitas incorpóreas que resonaban en el silencio. Estas risitas eran agudas y burlonas, como si una presencia invisible se estuviera divirtiendo a costa de Javier. Cada vez que intentaba localizar el origen del sonido, este se desvanecía, dejándolo solo con su miedo y su frustración. El reflejo de Javier en el espejo parecía distorsionado. Los fríos ojos azules de la muñeca lo miraban fijamente. Era como si la muñeca estuviera tratando de comunicarse con él a través del espejo, sus ojos llenos de una inteligencia maligna. Javier evitaba mirarse en el espejo, temiendo lo que podría ver. El miedo, como una enredadera, comenzó a echar raíces en su corazón. Cada día que pasaba, la sensación de terror se intensificaba, apoderándose de cada aspecto de su vida. Javier se encontraba incapaz de concentrarse en su trabajo. Sus relaciones se deterioraban y su salud comenzaba a resentirse. El miedo se había convertido en su constante compañero. No podía quitarse la sensación de que había traído algo siniestro a su hogar. La muñeca, que al principio le había parecido una curiosidad inofensiva, ahora se había convertido en el epicentro de su miedo. Javier sabía que debía hacer algo, pero no estaba seguro de qué. La presencia en la noche se hacía cada vez más fuerte, y él temía que pronto no podría escapar de su influencia. Una noche, conduciendo por la sinuosa carretera panamericana, Javier experimentó la malicia total de la muñeca, una experiencia que nunca olvidaría. La radio del auto, generalmente llena de estática en este tramo, estalló con una cacofonía de gritos aterradores. El volante se bloqueó, enviando su auto hacia el borde de la carretera de montaña, aumentando su pánico. Luchando por el control, juraría haber visto la cabeza de la muñeca girar, sus labios de porcelana contorsionándose en una sonrisa grotesca y maligna. Con un esfuerzo hercúleo, recuperó el control del auto, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, sintiendo el miedo en cada latido. Temblando y empapado en un sudor frío, Javier supo que tenía que buscar ayuda inmediatamente. La muñeca no era una simple antigüedad, era algo maligno y peligroso.